Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a hablarles sobre lo que es el Imperio Inca. Los integrantes del grupo son Ana Paula, Yesli Sarmiento, Grace Freire, Marilyn Criollo, Joel Pilco y Joel Tandayam. Los temas que vamos a tratar son el origen, la expansión, la sociedad, la economía, la política, la tecnología inca. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es Manco Cápac, Sinchi Roca, Yori Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacutic, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Los incas. Los incas fueron llamados el pueblo del sol. Llamaban a su estado Tahuantinsuyo, donde se encontraban las 4 regiones: Chinchasuyo, Antisuyo, Contisuyo, Collasuyo, con su capital, Cusco. El origen de los incas. Para el origen de los incas existen 2 leyendas que relatan cómo fue el origen de los incas. Una de ellas es la leyenda de Manco Cápac y Mama Oyo. Cuenta la leyenda que Manco Cápac y Mama Oyo eran hermanos y esposos a la vez. Los dos emergieron del lago más grande del mundo llamado Titicaca, por voluntad del dios Inti para civilizar a los humanos y fundar Cusco. La señal era que, donde se clavara con facilidad un cetro, ahí se sentarían para formar Cusco. Manco Cápac les enseñó a los hombres sobre agricultura, ganadería, construcción y religión, y Mama Oyo les enseñó a las mujeres sobre hilado, tejido, la cocina y otras labores. Otra leyenda es la leyenda de los hermanos Ayar. Cuenta la leyenda que después de un diluvio que azotó la tierra, 4 hermanos salieron de la montaña de Pacaritambo en compañía de sus 4 hermanas y esposas, con el propósito de buscar tierras fértiles para cultivar el maíz y fundar un imperio. Ayar Cachi, Ayar Uchu, Ayar Auca murieron o fueron petrificados en el camino, y con el último hombre, Ayar Manco, y las mujeres de la familia llegaron al Cusco, encontraron buenas tierras y decidieron quedarse, formando así la ciudad del Cusco. El origen histórico de los incas. Según los datos históricos y arqueológicos, las investigaciones muestran que la ocupación de Cusco fue debido a la migración del pueblo de Taipicala. Por una profunda crisis, pronto se expandieron mediante conflictos con las civilizaciones colindantes y alianzas entre ellos, convirtiéndose en un gran imperio. Fases de expansión. En esta fase los incas ganaron territorio de los llancas mediante conflictos bélicos. También gracias a la influencia de la religión adquirieron territorios colindantes. Segunda fase. Según las fuentes históricas, en el territorio de Argentina, entre 1479 y 1535, el Imperio Incaico conquistó las partes occidentales de las actuales provincias de Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, San Juan y el extremo noreste de Mendoza, incorporándolas al Collasuyo. La sociedad en el Imperio Inca, la cual se encuentra dividida en 3, que sería la realeza, en la cual se encuentra el Inca, que es el supremo emperador del Tahuantinsuyo. Luego continuaría el Colla, que es el nombre que se le da a la primera esposa del Inca, para distinguir entre los miembros de la familia imperial. Luego continuaría el Lauqui, que es el título que poseía el príncipe heredero en el Imperio Incaico. Después de este seguiría la nobleza, la cual se divide en nobles de sangre y privilegiados. En estos se encuentran los miembros directos de la familia del Inca reinante y por ende pertenecen a uno de los linajes del imperio. Luego continuaría el Ayllu, en el cual se encuentra el Curaca, que sería el jefe político y administrativo del Ayllu. Después sigue el Atun Runa, que se dedica a la ganadería, agricultura, pesca y artesanías. Después se encuentran Mitimaes, que cumplen funciones económicas, sociales, culturales y políticas y militares. Después se encuentra los Yanacoas, que son esclavos de la nobleza. Y por último, los esclavos, los cuales serán utilizados en la guerra
y no se les permitía portar armas ni viajar. Después seguiríamos con la economía. En la economía existían 4 tipos, el cual eran la mica, el aini, la mita y la chunga. En la minca participaban familiares con sus herramientas para construir canales de riego, edificios y locales. En el aini consistía en la ayuda de trabajos que hacían un grupo de personas hacia miembros de una familia, con la condición de que éste correspondiera. Y uno de los lemas que tenían ellos eran hoy por ti, mañana por mí. El amita consistía en multitudes de incas que realizaban construcciones de caminos y edificios. Y por último el chunga, que era el trabajo realizado por mujeres, que consistía en curar y ayudar a los heridos. Yaguarhuaca fue el 7º rey del Cusco, hijo del Inca, secuestrado por los Ayamarca y condenado a muerte. Fue devuelto al Cusco y designado como correinante con su padre. Su reinado fue muy corto, sus conquistas escasas, logrando ganar tierra de los Kuntis, con la ayuda de su hermano Vicaquirao. Sin embargo, esta acción provocó la captura y posterior muerte de Yaguarhuaca. La religión de los incas estaba influenciada por las tradiciones andinas, especialmente la cultura guarí y la antigua Tiwanaku. Adoraban a los dioses con el fin de evitar desastres naturales. La religión, política, historia y sociedad iban de la mano con los incas. Su dios más importante era el Inti, el cual veneraban a través de la fiesta del Inti Raymi, una celebración que dura de 8 a 9 días, que hacían durante el mes de junio. También tenían una tradición que era reabrir las tumbas de nuevo y colocar nuevas ofrendas a sus ancestros. Organizaciones políticas del Imperio Inca, caracterizada por ser una monarquía absolutista y teocrática. Se concentraba en que el Inca era considerado el origen. Su esquema político era el siguiente: el Inca, el Consejo Imperial, el Auquí, príncipe heredero, el Apunchi, gobernador, el Tucuyricuf y el Curacá. El Inca era el soberano del Tahuantinsuyo, que poseía poder político y religioso. Sus órdenes no eran discutidas y gobernaban para beneficio popular. El Consejo Imperial era un organismo que asesoraba y aconsejaba administrativamente y políticamente. El Auquí era el príncipe heredero, quien era asistido y aconsejado. El Apaunchín era el gobernador de las provincias que mantenía el orden en el territorio y poseía atribuciones políticas y militares. Los Tucuy-Ricuy, funcionarios estatales que viajaban de incógnito para ver cómo obedecían las órdenes y veían si cumplían o no cumplían los incas. El Curacá, antiguos jefes de tribus, sometidos que conservaban aún su poder bajo el mando inca. Estaban en contacto directo con la comunidad, velaban el orden, que la producción esté en correcto estado y del servicio de las personas. Con grandes conocimientos sobre los suelos, la agricultura inca venció tanto las adversidades que presentaban los escabrosos terrenos andinos, como las desfavorables condiciones climáticas mediante la adaptación de innovadores tecnológicas agrícolas. La agricultura inca, como principal actividad económica, consiguió aclimatar una gran variedad de productos al medio ambiente. De esta manera cultivaron la papa, el maíz, el camote y el frijol, entre otros. La agricultura inca, también llamada como terrazas de cultivo, fueron construidas en las aldeas montañosas, semejando a unas escaleras gigantes. De esta forma se levantaban superficies de tierra, contenidas por muros de piedra, evitando por las lluvias y permitían un mejor uso del agua, que circulaban por pequeños canales desde los niveles más altos de los andenes hasta los más bajos. Los terrenos artificiales, conocidos como guaru-guaru, se usaban en extensiones de tierra que periódicamente se inundaban
Para evitar esto, los incas elaboraron sendas de cultivos por encima del nivel del agua. Así facilitaban el drenaje de las precipitaciones pluviales y mantenían la hidratación del terreno. Los soldados y las armas. Las armas de los guerreros incas portaban armas simples de todo tipo, variando según la etnia de la cual pertenecían. Por ejemplo, los soldados chacas eran especialistas del uso de mazos o macanas, mientras que los soldados de Antisuyo o la selva usaban con frecuencia el arco y la flecha. Los escudos los usaban solo algunos soldados. En general, los escudos usaban del mayor rango y eran de madera cubierta de cuero. Tenían grabados geométricos en su cara. Tenían diferentes formas geométricas, podían ser redondos, cuadrados o rectangulares. Armaduras. Utilizaban por los incas nobles, que consistían simplemente en una túnica de algodón muy gruesa y acolchonada. En la espalda se colocaba un escudo de madera. Cascos. Otros de madera reforzado por anillos de metal y otros de cobre. Los cascos de cobre eran usados por generales y soldados de alto rango, aunque los de madera lo podían usar la milicia estándar si les era cómodo. Lanzas. Eran de 2 metros de longitud. Eran los favoritos de los soldados, que pertenecían íntegramente en la etnia de inca cusqueña. Todos los generales los usaban como símbolo de poder. Arco y flechas. De uso mayormente selváticos, algunas tribus selváticas usaban flechas de 2 metros de largo, capaces de atravesar de varios enemigos a la vez, con el fin de asustar al enemigo. El guano. Los incas querían extender su control sobre todo el sistema económico regional, consolidando su control en el área del Piedemonte para explotar todas las principales regiones productoras de maíz, pero especialmente para controlar el acceso de guano costero y su transporte, ya que este fue vital para el mantenimiento y desarrollo de su producción agrícola. Quipus. Los quipus son conocidos sobre todo su utilidad para la administración del Imperio Inca. La utilizaban para la gestión de todos los aspectos económicos y sociales del imperio. Se presentaban datos de localización, demográficos y económicos de las poblaciones de la comunidad. Estos datos eran enviados a los centros administrativos del Imperio Inca para permitir el control de las comunidades. Así, podrían retribuir los excedentes a las comunidades menores prósperas y manejar la mano de obra para las grandes obras del Imperio Inca. Estólica. La estólica es un arma que reemplazó a la lanza como instrumento de caza y de defensa personal. Es básicamente un propulsor de proyectiles. Esta arma multiplicó la fuerza del brazo, aumentó el alcance del lanzamiento y mejoró la precisión del impacto. Viracocha. La Viracocha es el dios principal de los dioses inca. Era conocido como dios creador por abarcar la deidad del cielo. Fue visto también como un héroe de la cultura inca, y ya veremos que lo que llevó a llamarse de esa forma. Existen mitos y leyendas sobre el creador de la humanidad, tan fantásticos que podrían ser parte de un instante manera de ser del mundo. Muchos se han preguntado cómo nacimos, en dónde provenimos y el caso real de la existencia humana. En antiguas culturas se hablaban en relatos sobre cómo fue creado el universo, qué lo llevó a ese fue de esa forma, y los primeros hombres han aparecido de la tierra. Debido a ello, los incas tienen su propia historia,
llena de misterios y fascinantes para perderse en un imperio y aprender más sobre ellos. Viracocha era conocido por el creador del universo según la cultura Tiahuanaco, cuya característica era arqueológica que se desarrolló en Bolivia, Perú y Chile. Considerando que fue fundada en la civilización inca, una de las grandes que era precolombina, su estado era independiente hasta la conquista de Perú. Manco Cápac. Manco Cápac fue el primer gobernador y fundador de la cultura inca en el Cusco a inicios del siglo VIII. Su gobierno fue hacia el año 1200. Fundó Cusco junto al río Guatanay. La ciudad, cuyo nombre en quechua significa ombligo, se convirtió pronto en la capital de un gran imperio. Expansión. Manco Cápac ordenó expandir la ciudad y los incas levantaron 4 barrios diferentes: Chumicanja, Quinticancha, Sairecancha y Yarambuicancha, aunque Cusco había crecido. Muerte. Manco Cápac murió a los 70 años de edad y fue sucedido por su hijo Sinchiroca. Sinchiroca fue el hijo de Manco Cápac y su esposa Mamaocho. Su gobierno se le considera el primer impulsor del primer censo de la población efectuado en el Imperio Inca. Expansión. Las tierras de la cabecera del sector central no eran fértiles y estaban sujetas a frecuentes inundaciones. Sinchiroca hizo construir extensos andenes en las laderas y las cubrió de tierra fértil. Muerte. Sinchiroca había decidido que su hijo Manco Zacapa iba a heredar el trono, pero este fue otorgado a Yoke Yupanqui. Yoke Yupanqui fue el tercer gobernante del Curacazgo del Cusco. En su gobierno, Yoke Yupanqui fue uno de los grandes incas que ejerció una mayor supremacía sobre el Cusco, en donde tomaron las decisiones de conquistar otros valles y allí conoció a lo que fuera su esposa Mamacahua y estableció la Alianza Cusqueña. Expansión. Los laureles del gobierno de Yoke Yupanqui se ven en expresiones territoriales y se come temporalmente a la de los ayamarcas. Muerte. Murió en Inti Cancha. Tras su muerte, a Yoke Yupanqui le sucedió su cuarto hijo, Mayta Cápac. Mayta Cápac fue el cuarto gobernante del Curacazgo del Cusco, gobierno. Desde el comienzo de su mandato combatió por la paz y las conquistas de territorios cusqueños. Se casó con Mama Pacurare. Expansión. Se destacó bajo la regencia de su tío porque la guerra contra la rebelde etnia de Alcahuatzia. Muerte. Mayta Cápac cedió su gobierno a Tarco Guamán. Recibió un golpe de estado por parte de su primo y hermano Cápac Yupanqui. Cápac Yupanqui fue el quinto gobernante del Curacazgo del Cusco. En su gobierno se destacó por ir a la conquista de territorios fuera del Cusco. Dirigiendo grandes batallas militares, logró adueñarse del santuario de Huanacauri y su esposa fue Curihilpay. Expansión. Aportó unos pocos kilómetros al pequeño señorío inca. En el gobierno de Cápac Yupanqui, el señorío inca seguía siendo pequeño ante los ayamarcas. Muerte. Cápac Yupanqui nunca se enfrentó al estado chanca. La circunstancia fue aprovechada por los conspiradores Hanan Cusco, encabezados por Inca Roca. Inca Roca fue el sexto gobernante del Curacazgo del Cusco. En su gobierno, el emperador de la estirpe inca fue quien logró ser el primer Hanan del territorio Cusco, de lo que se denomina una categoría más alta que de un jefe. Expansión. Atacó a las etnias de Masca, Cautomarca, Quilquijana y contraatacó a los ejércitos de las etnias de Canas, Canchis, para así combatir a los chancas. Muerte. Falleció alrededor de 1380 en el Cusco. Dejó varias descendencias, pero el que le sucedería después de su muerte sería su hijo Yaguar Huaca. Yaguar Huaca, o el que llora sangre, fue el séptimo gobernante de Curacazgo del Cusco. Gobierno. Afrontó desde un comienzo la sublevación de la etnia Pinagua, que buscaba separarse del reino del Cusco. Reprimió las rebeliones Huracas de Muina y Pinagua, ganando después ciertas tierras a los condesuyos. Expansión. Logró ganarle más tierras a los Kuntis, siempre gracias a las habilidades militares de su hermano Vicaquirao. Muerte. Yaguar Huaca murió sin elegir a su sucesor. Tiempo después nombraron gobernante a Hatun Tupac, que luego tomaría el nombre de Wiracocha Inca. Wiracocha Inca fue el octavo gobernante del Curacazgo del Cusco.
Hatun Tupac tomó el nombre de Huiracocha Inca porque aseguró haber tenido un sueño divino con el dios Huiracocha. En su gobierno conquistó los señoríos de Yucay y Calca, mejoró la agricultura y los abastecimientos incas, amplió las arboledas y la producción textil e implantó los tocapos. En su expansión, trató de expandir el reino del Cusco y puso a su tropa en marcha rumbo a Yucay y a Calca, usando como estrategia política el dividir para vencer. Alimentó las contradicciones entre los poderosos reinos Aymaras, Coya y Upac. Pachacútec fue el noveno gobernante inca entre los años 1428 y 1471, quien cambiaría el pequeño estado regional por un imperio vasto y próspero. En su gobierno, la ciudadela de Machu Picchu fue construida. Esta se construyó en 1450, con el liderazgo de Pachacútec. Sirvió como resistencia provisional del Inca y su familia. También se cree que sirvió como puesto de vigilancia sobre los reinos del Oriente. Como expansión, lideró el proceso expansionista a través de los conquistas y alianzas con los pueblos sometidos. El imperio creció tan rápidamente que tuvo que crear el nuevo Tahuantinsuyo. El nombre de Tahuantinsuyo proviene del Tahua, que significa cuatro, y Suyo, que significa región. Tupac Yupanqui. Este fue el 10º inca o soberano del imperio incaico, el cual asumió el correinato probablemente entre los 15 y 30 años. Tupac Yupanqui continuó con la obra de su padre, expandiendo y consolidando el imperio incaico. Extendió la conquista del Antisuyo, logrando anexar extensas áreas ideales para el cultivo de cocoa y el aprovisionamiento de hierbas medicinales, plumas de aves exóticas y abundante madera. Se dirigió al sur e invadió el territorio Auracán, dominó el Puré y el Tucapel. En su labor de conquista, fascinado por la belleza de la región, entre 1460 y 1470 hizo levantar importantes construcciones como la fortaleza o templo del Ingapirca y la ciudad de Tumipampa o Tomebamba, conocida como Cuenca, donde nació su hijo Huayna Cápac. Tupac Yupanqui, el conquistador más grande de la historia inca, murió en 1493, envenenado por una conspiración que buscaba el ascenso de Cápac Huari. Huayna Cápac gobernó el imperio inca entre 1493 y 1525, luego de haberlo heredado de su padre Tupac Yupanqui. Para asentar su dominio en torno a Cajamarca y Quito, Huayna Cápac se casó con una quiteña y trasladó la corte imperial de Cusco a Quito, desplazando así hacia el norte el centro político del imperio. Aunque hubo una época de varias revueltas, en general el reinado de Huayna Cápac fue un periodo de estabilidad que permitió la construcción de grandes templos y obras públicas. Durante su mandato, el imperio inca alcanzó su mayor extensión debido a las guerras que personalmente dirigió hacia el norte. Asimismo, cobró gran importancia la ciudad de Tumibamba, actual Quito, desde donde emprendió su política de conquistas. En 1525, el imperio inca se extendía desde la región de Pasto, en la actual Colombia, hasta el río Maule, en Chile. Huáscar. Su nombre original fue Topac Uchihualpa, y adoptó el de Huáscar en 1528 a ser proclamado inca, cuando el máximo sacerdote del imperio le colocó la mascapaicha roja. Huáscar sucedió a su padre en 1525, pero solo recibió una parte del imperio, mientras que una quinta parte quedó en manos de Atahualpa. Aunque al principio Huáscar aceptó la división, luego inició una rebelión contra su hermanastro y dirigió a sus tropas hacia el norte para evitar la amenaza a su supremacía. En su guerra por territorios con su hermano, Huáscar consiguió el apoyo de los Cañaris, una poderosa etnia que mantenía recortes hacia Atahualpa. Para eliminar a sus hermanos rivales, los convocó a Cusco para la recepción de la momia de su padre, Huayna Cápac. Atahualpa no viajó a Cusco, solo envió una delegación con el argumento que estaba en campaña contra ciertas tribus. Huáscar dio muerte a la embajada de Atahualpa y ordenó su inmediata presencia en Cusco. Atahualpa. Atahualpa fue el último gobernante del imperio inca. Reinó desde 1532 hasta su captura y ejecución por Francisco Pizarro en 1533. Rivalidad con Huáscar. Los territorios fueron divididos entre su hermano y él, pero la ambición de Atahualpa por ampliar sus dominios condujo al imperio inca a una larga y sangrienta guerra civil. En 1532, informado de la presencia de los españoles en el norte de Perú, Atahualpa intentó, sin éxito, pactar una tregua con su hermanastro. El 15 de noviembre de 1532
Francisco Pizarro concertó una reunión con el soberano inca a través de 2 emisarios. El fraile Vicente de Valverde le exhortó a aceptar el cristianismo como religión verdadera y a someterse a la autoridad del rey Carlos I de España. Atahualpa se negó a ello, y Pizarro entonces dio la señal de ataque para que los soldados empezaran a disparar. Al cabo de media hora, Atahualpa era retenido como rehén por los españoles. Pizarro decidió acusar a Atahualpa de idolatría, fratricidio y traición, y el inca tuvo que aceptar la fe católica antes de ser ejecutado el 29 de agosto de 1533.